Imagina una situación en la que más de 500 millones de Biblias faltan un versículo específico. ¿Cómo es esto posible? ¿Esto sucedió a propósito? La Biblia es un libro histórico, pero es diferente a cualquier otro que puedas encontrar en una biblioteca. La historia de la Biblia comienza con la creación de la tierra y termina con el fin del mundo. Ningún otro libro histórico abarca una gama tan amplia de eventos. Pero aquí está el giro: al principio, nadie estuvo allí para presenciar y documentar estos eventos. Por lo tanto, nadie puede afirmar escribir el principio de nuestro mundo con autoridad absoluta. ¿Alguna vez has estado leyendo la Biblia y has sentido que algo faltaba? Pues bien, ¿y si te dijera que Mateo 17:21 simplemente no está incluido en muchas Biblias modernas? Este es un versículo completo que parece haber sido omitido. Entonces, ¿qué está pasando? Comencemos leyendo Mateo 17:21 de la versión Reina Valera, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo nos recuerda el poder de la disciplina espiritual, la oración y el ayuno trabajando juntos. Sin embargo, si abres la mayoría de las traducciones más recientes, como la Nueva Versión Internacional, NVI, notarás que este versículo está completamente ausente. En su lugar, puedes ver una nota al pie que dice algo como: algunos manuscritos no incluyen este versículo. Y ahí es donde comienzan las preguntas. ¿Qué manuscritos? ¿Por qué algunas Biblias incluyen este versículo y otras no? ¿Significa esto que no podemos confiar en la Biblia? Aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. Para entender lo que está pasando, necesitamos mirar atrás en el tiempo, muy atrás. La Biblia no cayó del cielo como un libro completo. Fue copiada a mano durante siglos. El Nuevo Testamento, por ejemplo, se basa en miles de manuscritos antiguos. Pero aquí está el giro: no todos esos manuscritos son exactamente iguales. Algunos son más antiguos, otros más completos, y sí, algunos incluyen Mateo 17:21, mientras que otros no. Avancemos hasta el siglo XVI, cuando la Biblia Reina Valera, una de las traducciones más veneradas, se basó en un grupo de manuscritos griegos conocidos como el Textes Receptes. Estos manuscritos incluían Mateo 17:21. Pero saltemos al siglo XIX, cuando los eruditos descubrieron manuscritos más antiguos como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Estos textos antiguos, que datan del siglo IV, no incluían el versículo. Ahora la pregunta es: ¿cuáles manuscritos son más confiables, los que incluían el versículo o los que no? Aquí es donde las cosas se complican. Algunos eruditos creen que el versículo fue agregado más tarde para enfatizar la importancia del ayuno, mientras que otros sostienen que fue omitido accidentalmente en los manuscritos más antiguos. Las apuestas son altas porque este versículo impacta directamente en cómo enfrentamos la guerra espiritual. El tema es serio porque cubre la guía que Jesús mismo dio. Él, después de todo, es quien enseñó estas prácticas. Jesús veía el ayuno no solo como un deber religioso, sino como algo mucho más profundo y significativo. El versículo que falta está en respuesta a una situación en la que los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio de un niño. Su fracaso fue sorprendente para ellos, ya que ya se les había dado la autoridad para realizar tales milagros. Cuando le preguntaron a Jesús por qué no podían hacerlo, él señaló su falta de fe y mencionó el ayuno como una herramienta poderosa. Esto sugiere que algunas batallas espirituales requieren no solo fe y oración, sino también la fuerza adicional que proviene del ayuno. El versículo que falta en muchas Biblias indica que el ayuno puede proporcionar mayor claridad espiritual y una conexión más fuerte con Dios. Es como si el ayuno te ayudara a eliminar el ruido del mundo y sintonizar con la frecuencia de Dios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todas las distracciones a tu alrededor? El ayuno puede ser una forma de limpiar ese desorden. Puede ser una forma de guerra espiritual. Cuando Mateo 17:21 dice: este género no sale sino con oración y ayuno, Jesús está hablando de echar fuera demonios y enfrentar batallas espirituales en la vida. Ahora imagina ser un creyente de la iglesia primitiva, copiando estos textos a mano. Tal vez el versículo parecía innecesario porque la oración y el ayuno ya eran parte de la vida diaria. O quizás, solo quizás, alguien pensó que era demasiado difícil de practicar y decidió dejarlo fuera. ¿No te gustaría saber si esto es cierto? Pero este no es el único versículo con este problema. Por ejemplo, echemos un vistazo a Juan 5:4,
Hechos 8:37 e incluso Mateo 9:20. Toma Juan 5:4, por ejemplo. En la versión Reina Valera, se lee, porque un ángel del Señor descendía en cierto tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después de que el agua fuese agitada, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero en la nueva versión internacional, NVI, el texto salta del versículo 3 directamente al versículo 5. Antes de que entres en pánico, déjame tranquilizarte, esto no es parte de una conspiración para reescribir la Biblia. En cambio, es parte de un esfuerzo increíble para descubrir lo que realmente escribieron los autores bíblicos originales. Durante más de 15 años, mientras la Biblia se copiaba y recopiaba, algunos escribas hacían notas en los márgenes, notas destinadas a explicar pasajes confusos o proporcionar detalles adicionales. Los eruditos modernos, utilizando los manuscritos más antiguos disponibles, creen que estos versículos no formaban parte de la Biblia original. Por eso, las traducciones más recientes los omiten o los colocan en notas al pie. Pero espera, ¿esto significa que la Biblia ha sido alterada? ¿Deberíamos preocuparnos por la fiabilidad de las Escrituras? En absoluto. De hecho, esto muestra cuidado y esfuerzo se ha puesto en preservar la palabra de Dios. Los críticos textuales, personas que estudian los manuscritos antiguos, usan la ciencia y la historia para asegurarse de que estemos leyendo lo que originalmente se escribió. Y aquí está la parte sorprendente, incluso con estos versículos faltantes, el mensaje central de la Biblia no ha cambiado. Las doctrinas de la salvación, la resurrección de Jesús y el amor de Dios por nosotros siguen intactas. Al colocar estos versículos en notas al pie, las traducciones modernas son honestas sobre lo que está en los manuscritos más antiguos. No están ocultando nada, nos están ayudando a entender la verdad. La Biblia es más que un libro, es el mensaje de amor y redención de Dios. Otro ejemplo es Juan 7:53 a 8:11, la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Este pasaje ha causado mucho debate a lo largo de los años. La gran pregunta es si es auténtico, si realmente el apóstol Juan escribió estos versículos, o si fueron añadidos más tarde, no inspirados por Dios. El Textus Receptus incluye este pasaje, y la mayoría de los manuscritos griegos también, por lo que la versión King James lo incluye como parte del Evangelio original de Juan. Sin embargo, traducciones más recientes, como la NVI y la versión estándar inglesa, todavía incluyen la historia pero la colocan entre corchetes para mostrar que no creen que haya sido parte del texto original. Esto se debe a que los manuscritos griegos más antiguos, que muchos consideran más confiables, no incluyen esta historia sobre la mujer sorprendida en adulterio. De hecho, en los manuscritos que sí la incluyen, hay diferencias en donde se coloca. Recuerdo haber hablado con un amigo que notó que este versículo faltaba en su Biblia. Estaba devastado y me preguntó, ¿significa esto que mi Biblia está incompleta? Antes de que entremos en pánico, pongamos esto en perspectiva. El corazón del mensaje de la Biblia no ha cambiado. Ya sea que Mateo 17:21 esté allí o no, el llamado a la oración y el ayuno resuena a lo largo de las Escrituras. Jesús ayunó en el desierto, los apóstoles oraron fervientemente y la Biblia constantemente enseña estas prácticas. Así que no dejes que esto sacuda tu fe. En cambio, deja que aumente tu hambre por la palabra de Dios. La Biblia es de vital importancia para la fe cristiana. Sirve como la fuente de conocimiento sobre Dios, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. También revela conocimiento sobre la humanidad, nuestro carácter, historia y necesidades espirituales. La Biblia traza el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación para la humanidad en su estado pecaminoso. Establece los estándares de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal y comunica su voluntad para sus creaciones. Dado que la fe cristiana está fundamentada en la esperanza por el futuro, la Biblia es indispensable para guiarnos en nuestro camino hacia la eternidad. La importancia de la Biblia y sus revelaciones no puede ser sobreestimada. Es un libro único e inigualable que se destaca por sí mismo. Escrito por alrededor de 40 autores humanos durante un periodo de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV AC, la Biblia fue escrita en dos idiomas principales, hebreo y griego, con algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. Estos diversos autores provenían de diferentes ámbitos de la vida, incluidos profetas como Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel, e incluso reyes como David, que comenzó como pastor.
Sus contribuciones dan a la Biblia un rico trasfondo poético que fortalece sus verdades bíblicas. La Biblia es verdaderamente única, ya que contiene una amplia gama de contenidos, incluyendo leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas. Sin embargo, mantiene continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. En la fe cristiana, la unidad de la Biblia, a pesar de su diversidad, se atribuye al trabajo del Espíritu Santo, más que a los autores humanos. La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente cuando consideramos que fue escrito por 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años. Incluso con acceso a toda la literatura del mundo, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la que tenemos. La Biblia permanece como un testimonio de la continua participación de Dios en la historia humana, mostrándonos que es más que un esfuerzo humano, es divino. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo más sobre temas como este, no olvides suscribirte al canal y convertirte en miembro. Al hacerlo, podrás acceder a contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad, donde podrás disfrutar de más reflexiones y enseñanzas que enriquecerán tu conocimiento. Te esperamos.